Voy a iniciar grabando. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se llega a ver la diapositiva. Muy bien, sí se llega a ver, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, el día de ayer ya habíamos visto la parte teórica de lo que es flujo en tuberías. Ahora le vamos a dar un repaso así bastante rápido, ¿ya? La ecuación que vamos a utilizar es esta, ¿no? La ecuación de energía, ustedes ya lo conocen. Esta ecuación de energía, todos los términos lo conocen. El HB también ya saben qué es, ¿verdad? El HB viene a ser la ganancia de energía, principalmente que me da la bomba, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un sistema donde tengan bomba, van a tener que utilizar o poner en la ecuación de energía este HB. Y este HP significa las pérdidas totales, ¿no? Ustedes saben que existen dos tipos de pérdidas, ¿no? Las pérdidas principales y las pérdidas secundarias. A las pérdidas principales también se les llama pérdidas por fricción, pérdidas principales o por fricción. Y a las pérdidas secundarias se les llama pérdidas secundarias o por accesorios, ¿no? Entonces, esto sería la suma de esas dos pérdidas, ¿no? Sería la suma de las pérdidas principales más las pérdidas secundarias. Esto ya lo vimos ayer. Para hallar las pérdidas principales, ¿ya? Para calcular las pérdidas principales, yo voy a tener tres fórmulas. Voy a tener la fórmula de Darcy, voy a tener la fórmula de Hansel y Williams y voy a tener la fórmula de Manning. Estas tres fórmulas aparecen, ¿verdad? En el EPANET. ¿Ya? Estas tres fórmulas aparecen en el EPANET. Ahora, recuerden, estas tres fórmulas me sirven para calcular las pérdidas principales. Las pérdidas secundarias se calculan de otra forma. Para yo calcular las pérdidas principales con la ecuación de Darcy, voy a utilizar esta fórmula de acá. ¿Ya? Esta fórmula. El HF significa pérdidas principales. ¿Ya? HF, pérdidas principales. El F que aparece en la fórmula es el factor de fricción. Y Darcy nos dice cómo calcular ese factor de fricción. Este valor de F se puede calcular con esta fórmula si es que es un flujo laminar o con esta fórmula si es que es un flujo turbulento. ¿Ya? Como les mencioné ayer también, en la naturaleza casi siempre, por no decir el 99.9%, van a encontrar flujo turbulento. ¿Ya? En la ingeniería casi no se encuentra flujo laminar. Por lo tanto, casi siempre vamos a utilizar esta fórmula de acá. ¿Ya? A esta fórmula se le conoce como la fórmula de Culebrock-White. Ahora, esta fórmula de Culebrock-White es lo que queremos calcular con esta fórmula. Lo que queremos calcular es el valor de F. Pero para saber cuánto vale F, necesito saber qué es KS, ¿verdad? El KS es la rugosidad, ¿ya? La altura de la rugosidad del material. Eso también lo expliqué ayer. Y como es la altura de la rugosidad del material, va a depender de qué tipo de material tengo, ¿verdad? Si mi material es más liso, este KS, como es la altura de rugosidad, es más pequeño. Si tengo un material más rugoso, pues el KS va a ser más grande. Ahora, también les mencioné que en algunos libros ustedes no lo van a encontrar como KS, sino lo van a encontrar como E, ¿verdad? En vez de KS, van a encontrar el símbolo E. ¿Ya? Es lo mismo. KS o E es lo mismo. Es la altura de fricción. ¿Ya? Ahora, hay otro término. A este KS entre D le llaman rugosidad relativa. ¿Ya? Eso, por favor,
Memorízenselo. En algunos problemas les van a decir o les van a dar de dato la rugosidad relativa, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber que la rugosidad relativa es el Ks entre D, ¿ya? Ks entre D, rugosidad relativa. Y esto sería la ecuación de Darcy, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar las pérdidas primarias con Darcy, utilizo esta fórmula. Ya utilizo esta fórmula. Entonces, para calcular esta fórmula necesito el F. ¿Cómo hallo el F? Con esta fórmula si es que es laminar o con esta fórmula si es turbulento. Muy bien. Este es Darcy. Ah, esta es la fórmula para hallar el número de Reynolds. Ahora vamos a ver la ecuación de Hansel-Williams. A ver un momentito, voy a ver qué le ha pasado a mi hijito. ¿Ya? Discúlpeme un minuto. Muy bien, jóvenes, continuamos, disculpen, mi hijito se había caído. Muy bien, como les decía, ¿no? Entonces, la siguiente ecuación que vamos a ver es la ecuación de Hansel y Williams. Para calcular las pérdidas primarias con la ecuación de Hansel y Williams, pues vamos a utilizar esta fórmula de acá, ¿no? ¿Qué necesitamos para calcular las pérdidas primarias? O sea, el HF, recuerden. HF es el símbolo para yo poder indicar las pérdidas primarias, ¿ya? Entonces, para calcular las pérdidas primarias necesito el caudal, el área, el radio hidráulico y el coeficiente de Hansel. Este coeficiente C, que es el coeficiente de Hansel y Williams, va a depender del material, ¿ya?
Y acá les paso esta tabla para que ustedes puedan calcular. Como ven, si yo calculo el C, ya puedo calcular el HF directamente, ¿no? Entonces, esta fórmula de Hansel y Williams es una fórmula más sencilla, más fácil. Pero al ser fácil tiene limitaciones, ¿ya? Y una de sus principales limitaciones de esta fórmula es que solo lo podemos utilizar cuando el fluido es agua, ¿ya? Hansel y Williams solo se puede utilizar cuando el fluido es agua. Si yo tengo otro tipo de fluidos, como por ejemplo aceite, petróleo, alcohol, no puedo utilizar la ecuación de Hansel y Williams. ¿Qué ecuación tendría que utilizar? Pues la ecuación de Darcy, ¿ya? La ecuación de Darcy es la ecuación más completa, es la ecuación que me sirve para calcular todo tipo de fluidos. Muy bien, la ecuación de Magni no lo vamos a ver porque sirve más para canales, o sea, para ustedes lo van a ver bastante la ecuación de Magni, pero en su curso de hidráulica, ¿ya? Acá en mecánica de fluidos vamos a trabajar con Hansel y Williams y con la ecuación de Darcy. Principalmente a mí me gusta trabajar más con la ecuación de Darcy, ¿ya? Entonces, la mayoría de los problemas que vamos a ver y seguramente los problemas que les van a venir en su práctica final van a ser con la ecuación de Darcy. Muy bien, las pérdidas secundarias, la fórmula para calcular las pérdidas secundarias es esta, ¿ya? Es una fórmula general, donde lo único que tenemos que saber es cuánto vale K, ¿ya? El K va a variar dependiendo de que si yo tengo una salida o si tengo una entrada de flujo, si tengo una reducción o si tengo una expansión de tuberías, ¿ya? Entonces el valor de K va a ir cambiando. ¿De dónde obtengo este valor de K? Principalmente los propios fabricantes me brindan este valor de K, ¿ya? Cuando ustedes compren una tubería de determinada marca, cuando compren una válvula o cuando compren un codo, ustedes entran a la página web del fabricante y ahí les indican cuánto es este valor de K, ¿ya? Para que ustedes puedan saber con cuánto de pérdida van a trabajar su sistema de tuberías. Muy bien, eso básicamente fue la parte teórica que lo vimos ayer a mayor detalle, ahora lo hemos pasado de una forma bastante rápida, ¿ya? Muy bien, vamos a desarrollar ahora el primer problema. ¿Qué me dice este problema? Me dice, en la figura se muestra una bomba, acá, ¿no? Yo tengo una bomba. En la figura se muestra una bomba que entrega agua a razón de 0.028 metros cúbicos sobre segundos a un dispositivo hidráulico. Esto viene a ser el dispositivo. Entonces, la bomba va a entregar agua a este dispositivo a través de una tubería de 0.15 metros de diámetro. O sea, me están dando el diámetro de la tubería. Si la presión manométrica de descarga de la bomba es 7.03 kilogramos fuerzas entre centímetro cuadrado. A ver, me están dando la presión, ¿ya? La presión manométrica. ¿Pero en qué punto? Me dan la presión en el punto de descarga de la bomba. Si esta es la bomba, ¿cuál es el punto de descarga? Esto de acá, ¿verdad? O sea, este punto de acá, que le voy a llamar punto A, yo voy a tener de dato la presión. ¿Cuánto va a ser la presión en el punto A? Pues 7.03 kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál debe ser la presión del flujo a la entrada del dispositivo? O sea, en el punto B. ¿Cuál es el punto B? Este punto de acá, ¿ya? Me están pidiendo cuánto es la presión en este punto. ¿Y qué más me dice? Ah, me dan el material de la tubería. La tubería es de fierro forjado. No considerar las pérdidas a la salida de la bomba ni a la entrada, ¿ya? Ustedes saben que a la salida de la bomba, si bien la bomba me hace ganar energía, pero también es un accesorio, ¿ya? Y como les mencioné ayer, todos los accesorios a mí me generan pérdidas de energía. Si yo le pongo un codo al sistema, ese codo me genera pérdidas secundarias. Si le pongo una válvula,
esa válvula me genera pérdidas secundarias. Si le pongo una bomba, la bomba también es un accesorio, entonces también me va a generar pérdidas secundarias. Solo que la ganancia de energía que me va a dar la bomba va a ser mayor que las pérdidas que me va a generar, ¿ya? Por eso sí conviene poner la bomba, ¿no? ¿Por qué conviene poner la bomba? Porque la ganancia de energía es mayor que la pérdida que produce, ¿ya? Pero el problema me dice que no considere la pérdida secundaria a la salida de la bomba y tampoco a la entrada del depósito. Ustedes saben que cuando tengo una entrada, también voy a tener pérdidas por accesorios, ¿cierto? Pérdidas secundarias. Muy bien. Pero en los codos sí voy a tener pérdidas. Y para eso el problema me da, ¿no? De dato me da el valor de K de cada codo. Muy bien. Entonces, el objetivo es calcular cuánto es la presión en este punto. Muy bien, lo vamos a calcular. Como les dije, me dan el material, ¿verdad? ¿Para qué me sirve el material? ¿Recuerdan el material? Cuando vamos a utilizar la ecuación de Darcy, me sirve para hallar la rugosidad, ¿verdad? La rugosidad, el KS. El KS o el E es lo mismo, ¿no? Para eso me sirve. Entonces, si en un problema a ustedes no les dan de dato el KS, pero sí les dan el material, ustedes ya pueden hallarlo, ¿verdad? Ustedes pueden hallar el KS buscándolo en tablas, ¿no? Si ya tienen el material, buscan en una tabla, ubican el material y pueden obtener el KS, ¿ya? Muy bien. Vamos a desarrollar el problema. ¿Qué datos tengo? Tengo el caudal, que es 0.023. Tengo el diámetro, que es 0.15. Tengo la longitud. Miren, a mí me dan la longitud de esta tubería, que es 804. La longitud de esta tubería, que es 321. Y la longitud de esta tubería, que es 804.6, ¿no? Entonces, la longitud total va a ser 1931.1 metros, ¿cierto? Esa es la longitud total de la tubería. A mí de dato me dan el caudal, pero también tengo el diámetro de la tubería. Si tengo caudal y tengo diámetro, puedo calcular la velocidad, ¿cierto? Muy bien. La velocidad, ¿cuál va a ser? La velocidad, ya saben, que va a ser, yo sé que caudal es velocidad por área. Por lo tanto, la velocidad es caudal entre el área, ¿cierto? Caudal entre el área. Pero como la tubería es una circunferencia, yo sé que el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Muy bien, la fórmula me queda de esta forma. Tengo de dato el caudal, tengo el diámetro, puedo sacar la velocidad. La velocidad va a ser 1.55 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad en la tubería. De dato tengo la presión en el punto A. Y tengo que el fluido es agua, ¿verdad? El fluido es agua. Si el fluido es agua, yo sé que el peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza entre metro cuadrado. Metro cúbico, perdón, entre metro cúbico. Muy bien, voy a aplicar la ecuación de energía entre el punto A y el punto B. Ahora, esta es la ecuación de energía, ¿verdad? Presión A entre el peso específico más velocidad A al cuadrado entre 2G más el ZA. Va a ser igual a la presión en el punto B más la velocidad en el punto B al cuadrado entre 2G más la cota del punto B más las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué me dice por qué no estoy considerando la energía que me hace ganar la bomba? Si mi sistema tiene una bomba, ¿por qué acá no le pongo el HB, que es la energía de la bomba? A ver, jovencitos, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué no lo estoy poniendo? ¿O sí le debería poner? A ver, jovencitos.
Vamos, jóvenes, anímense, no tengan miedo. A ver, Andy, ¿qué dices, Andy? Estás dudoso, Andy, pero responde, no importa si fallas, bueno, fallaste, no, esto no tiene nota, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Tengo que considerar la energía de la bomba, sí o no? Recuerden que esto les puede venir en su examen, ¿no? En su práctica o el profesor en plena exposición les puede hacer este tipo de preguntas, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar en la capacidad de poder contestar, ¿no? ¿Qué dicen? No, profe, porque el punto A está en la salida de la bomba. Perfecto, Aldair, ¿no? O sea, yo no considero la energía que me va a dar la bomba porque yo estoy tomando energía del punto A al punto B. Ahora, si mi punto A, miren, si mi punto A estuviera acá, o sea, si yo comienzo a tomar energía de acá al punto B, ahí sí yo tengo que considerar la energía que me va a dar la bomba. ¿Ya? Ahí sí, ¿por qué? Porque en todo el recorrido del punto A al punto B va a estar la bomba. Pero para el caso de este problema, yo he considerado que el punto A está acá y el punto B acá. Entonces, en todo este recorrido no tengo bomba. Entonces, no tengo por qué, ya, no tengo por qué considerar la bomba, ¿correcto? Muy bien, perfecto, Aldair, perfecto. Muy bien, esta es la ecuación de la energía. Ahora, miren, yo sé por continuidad que el caudal es constante, ¿verdad? Caudal en 1 es igual a caudal en 2, caudal en A es igual al caudal en B. Pero también sé que los diámetros son los mismos, ¿verdad? Yo sé que caudal es velocidad por área, ¿ya? Entonces acá lo voy a poner. Yo sé que caudal 1 es igual a caudal 2, ¿correcto? Pero yo sé que este caudal 1 es velocidad 1 por el área 1. Y el caudal 2 es la velocidad 2 por el área 2, ¿correcto? Ahora, yo sé que todo este diámetro de tubería es el mismo. El diámetro no ha cambiado, ¿ya? El diámetro no ha cambiado. Si el diámetro no cambia, el área, el área de la tubería tampoco. Por lo tanto, el área 1 y el área 2 son iguales, los puedo cancelar. ¿Qué me va a quedar? Que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ¿no? O sea, que la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B. Y eso es lo que pongo por acá, ¿verdad? Velocidad en A igual a velocidad en B. Si ambas velocidades son iguales, yo puedo cancelar este término de acá y este término de acá, ¿no? Porque son iguales, uno va a pasar a restar y se van a anular, ¿ya? Elimino esto. ¿Qué me va a quedar? La presión en A entre el peso específico. Esto va, a ver, la velocidad en A. Esto ya lo hemos cancelado con esto de acá, ¿verdad? La cota en A. Yo voy a tomar como nivel de referencia este nivel de acá. ¿Ya? Este nivel de acá. Ese va a ser mi nivel de referencia. Por lo tanto, la cota en el punto A va a ser 0, ¿verdad? Esto va a ser 0. Muy bien, entonces me quedaría de esta forma, ¿verdad? La presión en A entre el peso específico igual a la presión en B entre el peso específico. La velocidad ya se canceló. La cota en B más las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias, ¿ya? Esta es la ecuación. Ahora, voy a calcular el número de Reynolds. ¿Para qué me va a servir el número de Reynolds? Recuerden, en la fórmula de Culebrock-White, para hallar el valor de F, yo necesito el número de Reynolds, ¿cierto?
Muy bien, yo sé que el número de Reynolds se calcula de esta forma. Velocidad por diámetro entre la viscosidad. Ahora, esta viscosidad es dato del problema y acá está, ¿no? Acá está como dato del problema. La velocidad ya lo calculé, ¿cierto? La velocidad ya está calculado, es 1.55. Y el diámetro es dato del problema. Por lo tanto, este es mi número de Reynolds. Ahora, como ese Reynolds es mayor a 2300, es un flujo turbulento. Si es un flujo turbulento, para calcular el valor de F, yo tenía dos fórmulas, ¿verdad? Tenía una fórmula si es que el flujo era laminar y tenía otra fórmula si es que el flujo es turbulento. Ya, vamos a utilizar esa segunda fórmula. Esa fórmula, recuerden que tenía el nombre de la fórmula de Culebrock-White, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a calcular el factor de fricción, o sea, el F. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación de Culebrock-White. ¿Qué datos necesito? El diámetro lo tengo de dato, el número de Reynolds ya lo calculé y el KS, ¿no? El KS. ¿Pero qué es el KS? ¿Recuerdan? El KS es la rugosidad y el KS depende del material. A mí me dan de dato el material, pero también me dan de dato el KS, ¿no? Esto me daban de dato. El KS me decía que era 4.5 por 10 a la menos 5. Si no les dan de dato, como ya les mencioné, lo pueden buscar en una tabla. Muy bien, si yo reemplazo el KS con 4.5 por 10 a la menos 5, ya tengo todos los valores. Esta ecuación fácilmente lo puedo ingresar en mi calculadora y calcular el valor de F, ¿ya? Este valor de F va a ser igual a 0.017. Ya tengo el valor de F. Si ya calculé el valor de F, ya puedo calcular el HF, ¿verdad? ¿Qué es el HF? El HF son las pérdidas primarias. Entonces, ya puedo calcular las pérdidas primarias. Cálculo de las pérdidas primarias. La fórmula de Darcy, ¿cierto? HF es igual al factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Ya tengo el valor de F. Tengo la longitud de dato, acá está la longitud total. Tengo el diámetro de la tubería, tengo la velocidad y, bueno, la gravedad ya lo conocemos, 9.81. Con eso calculo el HF, ¿ya? Ya calculé este HF, las pérdidas primarias. Ahora voy a calcular las pérdidas secundarias. Recuerden que la fórmula de las pérdidas secundarias es K por velocidad al cuadrado entre 2G, ¿cierto? Muy bien. Estas pérdidas secundarias son las pérdidas por accesorios, ¿no? Entonces yo tengo que buscar dónde están los accesorios. La bomba es un accesorio, pero el problema me ha dicho que no considere las pérdidas que genera la bomba. El codo es un accesorio, eso me va a generar pérdidas. Entonces, este codo me va a generar K por velocidad al cuadrado entre 2G de pérdidas, ¿sí? Acá tengo otro codo, eso también me va a generar pérdidas. ¿Qué pérdidas? K velocidad al cuadrado entre 2G. La entrada del depósito también me va a generar pérdidas, pero el problema me dice que no considere estas pérdidas a la entrada. Por lo tanto, acá en la entrada no voy a considerar pérdidas. ¿Ya? Estas son las dos únicas pérdidas. Como ambos tienen el mismo valor de K, ambos son 0.4, 0.4, yo puedo sumarlos, ¿verdad? Los sumo y me va a dar 2K velocidad al cuadrado entre 2G. Reemplazando el valor de K por 0.4 y la gravedad por 9.81, voy a obtener este valor de, ¿ya? El HF va a ser 9.81 por 10 a la menos 7, ¿ya? El HS, perdón, las pérdidas secundarias. Muy bien, entonces voy a calcular las pérdidas totales. Yo sé que las pérdidas totales son
pérdidas primarias más pérdidas secundarias, ¿no? El HP más el HS. Las pérdidas primarias ya lo calculé. Las pérdidas secundarias lo acabo de calcular acá. La suma de esas dos pérdidas va a ser igual a 26.50 metros, ¿ya? Ahora, esto que he calculado lo voy a reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Que teníamos. ¿Cuál era la ecuación 1? Esta de acá. ¿Recuerda? ¿Qué es lo que yo quería calcular? La presión en B, ¿cierto? Pero la presión en A yo ya lo tengo de dato. Entonces eso voy a reemplazar. Presión en A tengo de dato. Peso específico tengo de dato. Presión en B es lo que quiero calcular. Peso específico tengo de dato. El ZB, recuerden, el ZB es la cota a la que se encuentra el punto B. El punto B está acá, ¿no? Si yo les dije que esto era mi nivel de referencia, ¿no? Esto es mi nivel de referencia, yo lo que necesito es esto, ¿no? Esta es la altura. Pero si este es ángulo 5 y esto es 321, ya saben que esta altura va a ser 321.9 seno de 5, ¿cierto? Esa es la cota. Muy bien. Más el HF más el HS. Ya saben que esta suma me da las pérdidas totales. Eso es 26.5096. Como ven, tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer es despejar la presión B y obtendría el resultado, ¿ya? La presión en el punto B va a ser igual a 1.56 kilogramos fuerza entre metro cuadrado, ¿correcto? Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta para este problema. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, me lo pueden hacer. Y si no, vamos a continuar con el siguiente problema. A ver, jóvenes, preguntas, dudas. Todo claro, perfecto, perfecto, Aldair. ¿Cuánto considero el K de los accesorios? Ajá, por eso. El K de los accesorios, en este caso es dato, acá está, ¿no? El K de este tubo es 0. Perdón, de este codo, el K de este codo es 0.4 y el K de este codo es 0.4, ¿ya? Esos son datos. Si no les dieran datos, tendrían que buscarlo en una tabla, ¿ya? Este valor de K es bastante común en los libros, ya en cualquier libro de mecánica de fluidos, en la parte final aparecen estas tablas de accesorios, ¿ya? De ahí lo pueden conseguir, lo pueden buscar de internet, si es que no les diesen datos, ¿ya? Si es que no les diesen datos. Pero si les dan, que en la mayoría de casos les van a dar de dato, no va a haber ningún problema. Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema. Ya, este problema, a ver, ¿qué me dice el problema? Me dice que una bomba eleva agua desde un lago a un tanque. Y me dan, miren, la temperatura del agua. ¿Para qué me dan la temperatura del agua? Ustedes se preguntarán, ¿no? Ustedes saben que la densidad del agua cambia con la temperatura, ¿cierto? Entonces, para esto les dan la temperatura, para que ustedes puedan calcular la densidad, ¿ya? Pero, si no, pueden considerar la densidad que todos conocemos, que es 1000, ¿verdad? Pueden considerar eso como densidad del agua. Y si no, lo buscan en tablas y buscan a 15 grados cuánto es la densidad, ¿ya? Muy bien. A ver, una bomba eleva agua desde un lago, acá tengo el lago, hasta un tanque. Ajá, acá está el tanque, como se muestra en el esquema. El caudal a enviar es 560 litros sobre segundos. Miren, me están dando el caudal que va a pasar por la tubería. La tubería tiene una longitud de 400 metros. Me están dando la longitud total de la tubería. Y también me dan el diámetro. Y me dan el material. Ya saben, el material les va a servir a ustedes para hallar el KS, ¿verdad? O sea, la rugosidad.
la rugosidad del material. Las pérdidas menores se producen principalmente por una válvula unidireccional con un KB de 10 y 3 codos de 90 grados con un valor de KC de 0.9. Desprecie otro tipo de pérdidas menores, ¿ya? O sea, me dice que solo considere las pérdidas que me está diciendo el problema y que las demás pérdidas no los considere. Y lo que me pide es cuál es la potencia necesaria para la bomba, ¿no? ¿Cuánto va a ser la potencia para la bomba? Ya hemos resuelto, creo, un problema parecido cuando hicimos conservación de energía. Me pide la potencia en CB. Ah, y me dan el rendimiento. Ya el rendimiento de la bomba es de 60%. A ver, entonces, como tengo bomba, lo que necesito hallar es el HB. ¿Recuerdan? En la fórmula de la energía, en el lado izquierdo aparece un HB, que les dije que era la ganancia que me va a hacer ganar la bomba, ¿no? Eso es lo que quiero calcular, el HB, ¿ya? El HB es lo que quiero calcular. Muy bien, a ver, primero, identificar cuáles son los accesorios, ¿no? ¿Cuáles son los accesorios que me van a generar las pérdidas secundarias? Acá me hablan de pérdidas menores se producen principalmente por una válvula, ¿ya? Una válvula. La válvula en este tipo de sistemas principalmente se ubica acá, ¿ya? Acá principalmente se ubica. Acá yo voy a tener una válvula, ¿ya? Así me dice. Acá yo voy a tener una válvula y esa válvula va a tener un filtro. ¿Para qué pongo una válvula ahí? Ustedes saben que en los lagos, como no es agua limpia, a veces tiene sedimentos, puede malograr la bomba, ¿ya? Estos sedimentos, estas arenas, pueden malograr la bomba. Entonces, acá siempre se le pone una válvula con un filtro para que no deje pasar las arenas, ¿ya? Pero este filtro genera bastante pérdidas, ¿verdad? Va a generar bastante pérdida. Y me dice que el KB de las pérdidas va a ser igual a 10, ¿ya? Entonces, esta válvula, su valor de K va a ser 10. Luego me habla de 3 codos. Acá tengo el primer codo, acá tengo el segundo codo y acá tengo el tercer codo, ¿ya? Todos estos codos son de 90 grados y tienen un valor de K de 0.9, ¿ya? De 0.9. Mira, si se fijan, estos valores de los codos son mucho menores a este valor de K de la válvula, ¿verdad? Esta válvula genera bastante pérdidas, ¿ya? Bastante pérdidas. ¿Por qué? Porque ya les dije, tiene un filtro y el filtro no deja pasar la arena. Pero a su vez, este filtro no deja pasar bien el agua, ¿no? Es por eso que me genera bastante pérdidas de energía. Muy bien, jóvenes. A ver, de lo que les he dicho, ¿ya? De lo que les he dicho, ustedes intenten resolver el problema, ¿ya? Les voy a dar 5 minutos, resuelvan el problema, no es tan complicado. Ya hemos resuelto ayer y hoy día problemas de flujo en tuberías. Ya saben que siempre van a tener que utilizar la ecuación de la energía, ¿ya? Muy bien, jóvenes, 5 minutos. Y si tienen alguna consulta, no duden en preguntar.
Profesor,
Muy bien, jóvenes. No se ve bien. ¿Qué no se ve bien? Ah, ya, por lo que había aparecido. ¿Logramos resolver, jóvenes? A ver, vamos a resolver el problema. Se van a dar cuenta que en realidad este tipo de problemas pues no son tan complicados. Ajá, faltó darles esto de dato, ¿verdad? ¿Qué es esto? El valor de E. ¿Qué es E? E, recuerden que es la rugosidad. Pero no era importante, ¿no? Porque les estaban dando el material. Ya saben que si les dan el material, ustedes pueden buscar en tablas y calcular el valor de KS, ¿no? El KS o el E es lo mismo. Muy bien. Esta es la viscosidad del agua. Eso ya lo conocen ustedes. Vamos a calcular, a ver, el problema. Lo primero, voy a aplicar energía, ¿ya? Entre la superficie del lago y la superficie del tanque. O sea, entre estos dos puntos. Entre el punto A, ¿ya? Entre el punto A y el punto B. Voy a tomar energía. Muy bien, ¿qué voy a tener? Presión en A entre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado entre 2G más ZA más el HB. Acá sí, ¿no? Acá sí, entre el punto A y el punto B existe una bomba. Por lo tanto, yo tengo que calcular o tengo que poner en la ecuación el HB, que es la energía que me va a hacer ganar la bomba. Eso va a ser igual a la presión en B entre el peso específico más la velocidad de B al cuadrado entre 2G más el ZB más las pérdidas primarias más la sumatoria de las pérdidas secundarias, ¿cierto? Muy bien. Ahora, las fórmulas de las pérdidas de energía por fricción y las pérdidas menores son estas, ¿verdad? El HF me sirve para calcular las pérdidas primarias. Y esta fórmula de acá, de K por velocidad al cuadrado entre 2G, me sirve para hallar las pérdidas secundarias, ¿cierto? Muy bien. En vez de poner HF y HM, que son las pérdidas menores, los voy a sustituir por estas fórmulas, ¿ya? ¿Cómo me quedaría la ecuación? Este primer término va a ser igual a este segundo término más las pérdidas primarias, pero en vez de poner esto, voy a poner esta ecuación de acá. Más la sumatoria de las pérdidas secundarias, pero en vez de poner esto, voy a poner esta ecuación de acá, ¿sí? Sumatoria de K por velocidad al cuadrado entre 2G. Muy bien. La presión en A, como es la presión en la superficie del lago, la presión es cero. La velocidad en la superficie del lago, eso también ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si yo tengo un recipiente lo suficientemente grande, la velocidad en la superficie va a ser casi cero, ¿verdad? Por eso yo voy a considerar velocidad en A igual a cero. ZA, la cota. La cota me lo dan de dato. La superficie del lago se encuentra en una cota de 100. Y más el HB, ¿no? El HB son las ganancias que me va a dar la bomba. Eso va a ser igual a la presión en B. Ya saben que el B es un reservorio y el punto B es atmosférico. La presión en B es cero. La velocidad en el reservorio, en la superficie, también es cero. La cota es 134. Y las pérdidas, ¿no? Las pérdidas primarias. El F, la longitud. Longitud total de la tubería me dan de dato, es 400. El diámetro. Diámetro de la tubería, 460 milímetros, 0.46 metros. Velocidad al cuadrado, no conozco la velocidad. Más las pérdidas secundarias.
pérdida secundaria va a ser la sumatoria de los K por velocidad al cuadrado entre 2G. Yo tengo K a la entrada, ¿verdad? Que valía 10. Y tenía 3 codos cuyos K valía 0.9. ¿No? Entonces, la ecuación me quedaría de esta forma. Despejando el HB, que es lo que quiero, el HB, ¿qué voy a obtener? HB va a ser igual a esta ecuación de acá, ¿ya? A esta ecuación de acá. Ya saben que este 100 pasa a restar, ¿no? Y va a ser 134 menos 100, solo me va a quedar 34. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. ¿Qué necesito para calcular el HB? Necesito calcular el valor de F y necesito calcular la velocidad. Muy bien, voy a calcular la velocidad por la ecuación de continuidad. Yo sé que caudal es igual a velocidad por el área. De esto, despejando la velocidad, voy a tener que velocidad es caudal entre el área. Como tengo el caudal y tengo el diámetro, puedo calcular la velocidad, que me va a salir 3.37 metros sobre segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad. Muy bien, ya tengo la velocidad, lo único que me falta es el valor de F. Pero ya saben, a mí de dato me están dando el valor de E, ¿no? El valor de E o el valor de KS es lo mismo. Ese valor es igual a 0.0259 centímetros, ¿ya? Si lo divido entre el diámetro, que es 46 centímetros, me va a dar un valor de 0.00562, ¿ya? ¿Qué es E entre D? El E entre D era la rugosidad relativa, ¿cierto? Es la rugosidad relativa. Muy bien, tengo la rugosidad relativa. ¿Puedo calcular el número de Reynolds? Sí, ¿verdad? Porque tengo la velocidad, tengo el diámetro y tengo la viscosidad del agua. Ese número de Reynolds va a ser igual a este valor. Como ya tengo el número de Reynolds y es un flujo turbulento, puedo utilizar la ecuación de Coulomb-White. Esta es la ecuación de Coulomb-White. Ya saben que KS entre D es rugosidad relativa, ¿no? Vendría a ser este valor de acá. Como ya tengo este valor de acá, tengo el número de Reynolds y ya puedo calcular el valor de F. Ese valor de F va a ser igual a 0.0174, ¿ya? Ya tengo el valor de F. Como ya tengo F, ya puedo reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Recuerdan, esta era la ecuación 1. Yo necesitaba saber la velocidad, pero ya calculé la velocidad. Necesitaba saber el valor de F, pero ya calculé el valor de F. Por lo tanto, lo reemplazo y voy a obtener el valor de HB, ¿ya? Voy a obtener el valor de HB. Ese valor de HB va a ser igual a 50.31 metros. O sea, la bomba me va a hacer ganar 50.30 metros. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden que calcule la potencia de la bomba. La potencia de la bomba se calcula con esta fórmula, que también ya lo vimos cuando utilizamos ecuación de energía. La potencia va a ser igual al caudal por el peso específico y por el HB, que es esto de acá. Entre 75, este 75 es para hacer el cambio de unidades, ¿ya? Yo lo divido entre 75 porque el problema me pide que calcule la potencia en CB, ¿verdad? Pues, como me pide la potencia en CB, necesito hacer la conversión de unidades, ¿ya? Por eso es que lo divido entre 75, simplemente para transformar unidades. Y el N de acá es la eficiencia, ¿ya? La eficiencia. Y el problema me da de datos la eficiencia. Por lo tanto, tengo todos los datos, ¿verdad? El caudal lo tengo.
está acá, 560 litros. Bueno, acá me faltó poner o se me ha borrado. ¿Ya? Pero este caudal lo tienen de dato. El peso específico ya saben que es 1000. El HB es 50.35. Y la eficiencia, según dato del problema, me dijo que era 60%. O sea, viene a ser 0.6. ¿Ya? Con eso calculo la potencia que me va a dar 626 CB. ¿Qué es SSB? Caballos de vapor, ¿cierto? Muy bien, esa sería la respuesta para este problema. ¿Ya? Como han visto, no es tan complicado. ¿Ya? Hasta acá, jóvenes, ¿tienen alguna observación, alguna duda? Profe, y en caso no tuviese la velocidad ni el caudal, ajá, no siempre les van a dar la velocidad o no siempre les van a dar el caudal. Si no les dieran uno de esos datos, jóvenes, les va a faltar, ¿ya? Les va a faltar, por ejemplo, les va a faltar datos. ¿Qué tienen que hacer ahí? Tienen que asumir, ¿ya? Tienen que asumir. Y ya vamos a ver un problema parecido. Pero se los voy adelantando. Por ejemplo, si no me dan de dato el caudal, y yo necesito saber el caudal o la velocidad para poder utilizar. Entonces yo voy a asumir una velocidad. O miren, miren. Si retrocedemos, a ver, vamos a retroceder. De acuerdo a la norma, pueden asumir de acuerdo a la norma si ustedes desean. Pero miren, ustedes van a llegar a una ecuación como esta, ¿cierto? Y ustedes no van a conocer la velocidad. Tampoco van a conocer el F. Entonces van a tener dos incógnitas, el F y la velocidad. Asumiendo que no tienen bomba, ¿ya? Para hacer el problema más sencillo. Si no tengo bomba, esto no va a haber y esto va a ser 0, ¿cierto? Entonces solo voy a tener dos incógnitas. El F y la velocidad. Como no conozco ninguno de los dos, lo que voy a hacer es esto. Miren. Voy a asumir un valor de F, ¿ya? Voy a asumir un valor de F. Asumo el valor de F y voy a calcular la velocidad. Una vez que calcule la velocidad, lo que voy a hacer es calcular el número de Reynolds, ¿ya? Con la velocidad calculo el número de Reynolds. Con el número de Reynolds puedo calcular el valor de F, ¿cierto? Utilizando la ecuación de Cooley-Broglie. Calculo el F con la ecuación de Cooley-Broglie y comparo el F que me ha salido con el F que he asumido. Si ambos F son diferentes, está mal. Tengo que volver a hacer otra iteración. Tengo que asumir otro F. Pero el F que voy a asumir va a ser el F que calculé. Y nuevamente voy a reemplazar acá. El F que calculé lo reemplazo acá, calculo la velocidad. Con esta velocidad calculo el número de Reynolds. Con ese Reynolds vuelvo a calcular un nuevo valor de F. Y si ambos son iguales, pues ese es el resultado de F. Si son diferentes, vuelvo a hacer otra iteración más, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo parecido a eso. Creo que es el siguiente, o si no, dos problemas más, pero el procedimiento sería ese, ¿ya? El procedimiento es ese. Si les faltan datos, tienen que hacer iteración. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. A ver, este es el siguiente problema. Tengo dos depósitos. Dos depósitos contienen agua y están conectados mediante tres tubos. Miren, tengo tres tubos. Me dan de dato que el material es fierro forjado. Me dice que el caudal es 90 litros por segundo
Y me piden determinar el desnivel entre los dos depósitos, o sea, este HB, ¿no? Perdón, esta variación de H, ¿ya? Esta variación de H. Ya saben que esta variación de H es el desnivel, ¿ya? Esto es lo que me piden, el desnivel entre estos dos depósitos. Considerar bordes agudos en la entrada y salida de la tubería. Me dan las longitudes del tramo 1 de la tubería, del tramo 2 y del tramo 3. Y también me dan los diámetros. El KS me dan de edad. Entonces, joven, ¿yo qué voy a tener? Acá voy a tener pérdidas por accesorios y voy a tener pérdidas por fricción, ¿no? Las pérdidas por fricción ya saben que lo van a calcular con la ecuación de Darcy. Las pérdidas secundarias, ¿dónde tengo accesorios? A ver, ¿en qué puntos tengo accesorios? Voy a tener accesorio acá a la entrada, en esta expansión y acá a la entrada, ¿no? Perdón, esto es salida de flujo, ¿no? Pérdida a la salida de flujo, ya me dan el K, ¿verdad? Es 0.5. Pérdida a la entrada de flujo, ya me dan el K, es 1. Pérdida en la expansión. Ustedes saben que las pérdidas tienen esta fórmula, ¿verdad? K por velocidad al cuadrado entre 2G, ¿cierto? ¿Correcto? Acá la salida es bastante fácil, ¿no? Porque el valor de K es 0.5 y la velocidad va a ser la velocidad de esta tubería. A la entrada igual, ¿no? El K va a ser 1, la velocidad de esta tubería entre 2G y ya puedo calcular las pérdidas secundarias, ¿no? Estas son pérdidas secundarias. Pero acá en la expansión, ¿qué es lo que pasa? En la expansión yo tengo que la tubería viene así. La tubería viene así. Acá se expande. Y continúa, ¿cierto? Acá en la expansión yo voy a tener por este lado una velocidad 1 y por este lado voy a tener otra velocidad, ¿no? Velocidad 2. Si yo quiero hallar las pérdidas secundarias, necesito el valor de K. Y también necesito la velocidad. Pero ¿cuál de estas dos velocidades voy a tomar? Tomo la velocidad 1, tomo la velocidad 2, tomo una velocidad promedio. ¿Cuál de las dos? ¿No? O sea, ahí viene la dificultad cuando son expansiones. Bueno, acá de dato me están dando esta tablita de acá. Miren, recuerden que el diámetro 1 es 20 centímetros, el diámetro 2 es 30 centímetros y el diámetro 3 es 45 centímetros. Si yo divido, por ejemplo, el diámetro 3 con el diámetro 2, me va a dar 1.5. Si divido el diámetro 2 con el diámetro 1, también me va a dar 1.5. Miren, ¿qué me dice esta tabla de acá? Lo voy a agrandar para poderlo verlo mejor. ¿Ya? Miren, y tómenle foto, ¿ya? Tómenle foto, captura de pantalla. Acá me habla de la expansión, ¿ya? Y me dice que las pérdidas secundarias, cuando yo tenga una expansión, se van a calcular con esta fórmula. K por la velocidad 1 menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2G. ¿Ya? Así se va a calcular las pérdidas secundarias cuando yo tengo una expansión. Entonces, necesito calcular la velocidad acá, necesito calcular la velocidad acá y necesito saber cuánto es el valor de K. Pero miren, el valor de K, según esta tabla, el valor de K, ¿de qué va a depender? Del ángulo. ¿Ya? El valor de K va a depender del ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Esto de acá. ¿Ya? Va a depender de este ángulo. Ahora, el problema no me habla nada de ese ángulo, ¿cierto? No me están hablando nada de este ángulo. Entonces yo voy a asumir un ángulo, ¿ya? Yo voy a asumir un ángulo
para hacer este cálculo. Como no me dicen nada, yo ya les he dicho, ¿no? Si ustedes consideran que falta algún dato, asuman ese dato, pero asuman el dato que más les convenga. Por ejemplo, ¿qué ángulo me conviene a mí utilizar? Miren, me dicen que dependiendo de este ángulo y dependiendo de la relación de los diámetros, yo puedo utilizar esta curva o esta curva de acá arriba. Ya saben que la relación de los diámetros, diámetro 2 entre diámetro 1, me daba 1.5, ¿no? Eso les dije. Entonces yo voy a utilizar esta curva de acá arriba. ¿Ya? Esta curva de acá arriba. Miren, y de esa curva a mí me conviene elegir este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque ese ángulo me va a dar un K cerca de 1, ¿no? Es más, puedo asumir que el K es 1. Si yo elijo un ángulo de 40, voy a obtener un K igual a 1. Y eso me conviene, ¿verdad? Me conviene que K sea 1. ¿Ya? Eso es lo que voy a asumir. Como no me hablan nada del ángulo, yo voy a asumir un ángulo. Ese ángulo va a ser 40. Con el ángulo 40, yo tengo un K igual a 1. ¿Ya? Eso va a ser lo que voy a asumir en este problema. ¿Correcto? Entonces, si ya tengo el K, calculo las velocidades y con eso calculo las pérdidas secundarias. ¿Ya? Muy bien, a ver. Con lo que les he dicho, jóvenes, les voy a dar 5 minutos para que puedan resolver este problema. ¿Ya? Intenten resolver, jóvenes. Ya saben que estos tipos de problemas son parecidos a como les va a venir en la práctica. ¿Ya? Y si tienen dudas, consultas, igual, ¿no? Pregunten nomás, sin miedo.
Muy bien, jóvenes, continuamos. ¿Encontraron la respuesta? Muy bien, parece que no. Muy bien, a ver, vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué es lo primero que se hace acá, joven? Primero poner los datos, ¿verdad? Yo tengo datos de temperatura, la viscosidad. Ya saben que la temperatura me dan para yo poder calcular la densidad o la viscosidad, ¿no? Pero como me dan de datos la viscosidad, pues no hay problema. Tengo el caudal, tengo la longitud de los 3 tramos de tuberías y tengo los diámetros también de los 3 tramos de tubería. Y tengo el valor de KS. Ahora, yo sé que los caudales son los mismos, ¿verdad? El caudal en 1, en el tramo 1, es igual al caudal en el tramo 2 y es igual al caudal en el tramo 3. Muy bien, si yo despejo el caudal, yo sé que caudal es velocidad por el área, pero como es una circunferencia, el área es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Muy bien, esta es la fórmula 1. Para el caudal 2 es lo mismo, ¿verdad? Velocidad 2 por el área 2 y para el caudal 3 también. Velocidad 3 por el área 3. Muy bien. Ya saben que 0.2 es el diámetro de la longitud 1, el 0.3 es el diámetro del tramo 2 y 0.45 el diámetro del tramo 3. Muy bien. De esto, ¿qué voy a obtener? Como yo tengo el caudal 1, tengo el caudal, ¿no? Tengo el caudal total, puedo calcular la velocidad 1, simplemente despejando. Puedo calcular la velocidad 2 y puedo calcular la velocidad 3. ¿Por qué? Porque los 3 caudales son los mismos, ¿verdad? Caudal 1 es igual a caudal 2 y es igual al caudal 3. Muy bien, voy a utilizar la ecuación de energía. ¿Entre qué puntos? Entre el punto 1, que es este de acá, y el punto 2, que es este de acá. ¿Qué voy a tener? Presión 1 entre el peso específico más velocidad 1 al cuadrado entre 2G más Z1 va a ser igual a la presión 2 entre el peso específico más la velocidad 2 al cuadrado más 2G más Z2 más las pérdidas primarias y más las pérdidas secundarias. Muy bien. De acá, la presión 1 se va porque es atmosférica. La velocidad 1 en la superficie también se va, es 0, ¿verdad? Yo estoy asumiendo que el reservorio es tan grande que la velocidad en la superficie es prácticamente 0. Solo me queda la cota Z1. Lo mismo acá, ¿verdad? La presión en el punto 2 se va, la velocidad en el punto 2 es 0 y me queda esta ecuación. Este Z2 lo voy a pasar a restar. Va a ser Z1 menos Z2. Por este lado me va a quedar las pérdidas primarias, ¿no? Yo voy a tener pérdidas por fricción o pérdidas primarias en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3. Por lo tanto, voy a tener HF1 más HF2 más HF3, ¿no? Son las pérdidas primarias, ¿no? Más las pérdidas secundarias. ¿Qué pérdidas secundarias voy a tener? Pérdida a la entrada, acá está, pérdida a la entrada, pérdida en la expansión 1, pérdida en la expansión 2 y pérdida a la llegada, ¿no? Muy bien. Esas son todas las pérdidas que yo tengo. Ahora, el Z1 menos el Z2, eso va a ser igual a esta variación de H, ¿no? Que precisamente es lo que quiero calcular. ¿Ya? Es lo que quiero calcular. Z1 menos Z2 va a ser variación de H. El HF1, ya saben que es las pérdidas
pérdidas primarias del tramo 1. Pero las pérdidas primarias yo lo puedo calcular con la ecuación de Darcy. ¿Cuál es la ecuación de Darcy? Esto de acá. F1 por longitud 1 por velocidad 1 al cuadrado entre diámetro 1 entre 2G, ¿no? Ese va a ser la pérdida en el tramo 1. La pérdida en el tramo 2, lo mismo, ¿verdad? Utilizo la ecuación de Darcy. La pérdida del tramo 3, utilizo la ecuación de Darcy. La pérdida a la entrada va a ser K1 por velocidad 1 al cuadrado entre 2G. La pérdida en la expansión 1, la que está acá, para eso se les dio esa tabla, ¿verdad? Esa imagen. Utilizamos esa fórmula para calcular la pérdida en la expansión. Recuerdan que era K por velocidad 1 menos velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Pero el K habíamos considerado un ángulo de 40 y ese ángulo de 40 me daba un K igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, el K va a ser igual a 1. Esa es la pérdida de expansión 1. La pérdida en la expansión 2, que está de acá, es parecida a esta, ¿verdad? Va a ser nuevamente K, que es igual a 1. En este caso va a ser mi velocidad 2, porque es la velocidad de entrada, esta velocidad 2, menos la velocidad 3. ¿Ya? Más la pérdida a la llegada. A la llegada va a ser K por velocidad 3 al cuadrado entre 2G. Este K ya saben que va a ser igual a 1, ¿cierto? Muy bien, esta es la ecuación que yo tengo. ¿Ya? Esa es la ecuación que yo tengo. Ahora, voy a hallar el número de Reynolds, ¿ya? Voy a hallar el número de Reynolds para cada tramo. Ya saben que el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Ya, como ya les mencioné, ¿no? La mayoría de las veces yo voy a encontrar flujo turbulento y muy pocas veces voy a encontrar flujo laminar. Por lo tanto, voy a utilizar la ecuación de Kullebrock-White para hallar el valor de F. ¿Ya? Muy bien, con esto yo voy a armar una tabla. ¿Ya? Voy a armar una tabla. Recuerden que el KS yo lo tengo de dato. Acá está, ¿verdad? El KS es la rugosidad. Como tengo el KS, tengo el diámetro y el número de Reynolds lo puedo calcular con esta fórmula, ya puedo calcular el valor de F. Para eso voy a armar esta tabla. ¿Ya? Voy a armar esta tabla. Entonces lo voy a separar por tramos. Para el tramo 1, que es este de acá, yo ya tengo cuánto es la velocidad del tramo 1. Con esa velocidad voy a calcular el número de Reynolds. ¿Ya? Con el número de Reynolds, y la rugosidad relativa, recuerden que la rugosidad relativa es KS entre el diámetro. ¿Ya? El KS es esto, y el diámetro de cada tramo ya lo conozco. Yo puedo calcular la rugosidad relativa. Entonces, si tengo la rugosidad relativa, tengo el número de Reynolds, ya puedo hallar el factor de fricción, ¿no? Utilizando esta fórmula de acá. Muy bien, con eso hallo el factor de fricción para el tramo 1. Hago lo mismo para el tramo 2, ¿verdad? Calculo la velocidad. Bueno, la velocidad ya lo calculé. Calculo el número de Reynolds con esta fórmula. Calculo la rugosidad relativa dividiendo el KS, este valor de acá, entre el diámetro del tramo 2. Eso me va a dar este valor. Y con este valor lo reemplazo en esta fórmula y voy a obtener el F, ¿no? El factor de fricción. Y así lo hago para los 3 tramos. Ya tengo el factor de fricción para los 3 tramos. Ahora, eso que he calculado lo voy a reemplazar acá, ¿no? En la ecuación que obtuve. ¿Y qué voy a obtener? Que el factor de fricción 1 va a ser igual a 0.0155. La longitud 1, eso era dato del problema. El diámetro 1, dato del problema. La velocidad 1, ya lo calculé, 2.86 al cuadrado entre 2G.
Y así lo mismo para los 3 tramos de tubería, ¿verdad? Lo único que necesitaba calcular eran los Fs. El valor de cada uno de esos datos, 0.5, así que no va a haber problema, acá está. La velocidad 1 también ya lo tengo, menos la velocidad 2, acá está. Entonces tengo todos los datos, ¿cierto? Y como tengo todos los datos, ya puedo reemplazar. Una vez que lo reemplace, voy a obtener que la variación de h va a ser igual a 12.31 metros, ¿ya? Y esa sería la respuesta a este problema. Como ven, no es complicado, ¿ya? No es complicado. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Y si no, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, Kurumi. Si no hay preguntas, vamos a continuar con este otro problema. Este ya es un flujo en paralelo y es un poquito más complicado. ¿Ya? Cuando vean tuberías en paralelo, ese tipo de problemas es un poco más complicado. Acá sí van a tener que hacer iteraciones, no como en los otros problemas, ¿ya? ¿Qué me dice? A ver, me dice, un combustible viscoso de 0.667 cp, miren, me están dando la viscosidad, me dan la densidad, me dice que fluye a razón de 80 pies cúbicos sobre minutos, me dan el caudal que pasa por esta tubería. Pero esta tubería se va a ramificar en 3 tramos, ¿ya? En la línea 1, la línea 2, la línea 3. Y me dice que se ramifica en 3 y los diámetros, por ejemplo, de la tubería 1, su diámetro es 1 pulgada. De la tubería 2, el diámetro es 2 pulgadas. Y de la tubería 3, el diámetro es 3 pulgadas. Si la longitud de las 3 últimas tuberías son, y me dan la longitud, por ejemplo, de esta tubería 1 es 125, longitud de la tubería 2, 325 y longitud de la tubería 3, 700 pies. Y y los 3 me dice que descargan a la atmósfera, ¿ya? Los 3 descargan a la atmósfera. O sea que las tuberías terminan acá, ¿ya? Y las 3 tuberías están descargando las aguas en la atmósfera. ¿Qué me piden? Determinar el caudal de combustible en cada una de las tuberías. Perfecto, me piden el caudal en el tramo 1, el caudal en el tramo 2 y el caudal en el tramo 3. Y me dan el valor de KS. Y me dice considerar las pérdidas menores despreciables. O sea que no tengo que considerar las pérdidas menores. ¿Dónde voy a tener pérdidas menores? Acá a la entrada, acá a la salida y acá, ¿verdad? Esto vendría a ser una T. Ya, acá en la bifurcación también voy a tener pérdidas secundarias, pero el problema me dice que ignore las pérdidas secundarias, que solo considere las pérdidas primarias. Ok, me pide eso, que calcule los caudales en las 3 tuberías. Muy bien, jóvenes, les voy a dar nuevamente 5 minutos para que intenten resolver el problema. A ver, son las 10:38. 10:40, no, mejor lo resolvemos, ¿ya? Para tratar de terminar temprano, ¿correcto? Vamos a resolver el problema. Miren, ya, estos son los datos que yo tengo, ¿no? La viscosidad, el caudal, ¿no? El caudal que pasa por esta tubería 0, los 3 diámetros, las 3 longitudes. Ahora, tengo la densidad relativa. Recuerden que esto ya no es agua, ¿verdad? Me dice que es petróleo, ¿ya? Me dice que es petróleo. Muy bien. Lo que yo voy a hacer, jóvenes, es lo siguiente. Primero, yo sé que el caudal que pasa por acá, que es el caudal sub 0, va a ser igual al caudal que pasa por acá, más el caudal que pasa por acá y más el caudal que pasa por acá, ¿no?
Entonces, el caudal sub 0 es igual al caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. Si yo despejo el caudal 1, ya saben que caudal es velocidad por el área, ¿no? Caudal 1 va a ser igual a velocidad 1 por el área, pero el área es pi por diámetro al cuadrado. Recuerden que el diámetro 1 es una pulgada, pero yo lo quiero en pies, no en pulgadas. Por eso lo divido entre 12, ¿ya? Por eso lo divido entre 12. Ya, este es el caudal 1. El caudal 2 va a ser de la misma forma. Y el caudal 3 también, ¿verdad? Velocidad por el área. Como tengo los tres diámetros, no va a haber problema. Ahora, estos tres caudales que he calculado lo voy a reemplazar acá, ¿ya? Entonces, yo sé que este caudal sub 0 es 80 pies cúbicos entre minuto, que es esto de acá, ¿verdad? Muy bien. Eso va a ser igual a esto, más esto, ¿no? O sea, lo que he obtenido por este lado. Ese lo voy a llamar ecuación 1, ¿ya? Ese va a ser mi ecuación 1. Ahora, simplificando, ¿ya? Simplificando, me va a quedar de este tipo la ecuación, ¿ya? Mejor dicho, esto va a ser mi ecuación 1, ¿ya? Acá he hecho algunas simplificaciones para reducir la ecuación, ¿ya? Entonces, este va a ser la ecuación 1. Muy bien. Ahora voy a tomar energía, ¿ya? Voy a tomar energía. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, ¿ah? Voy a tomar 3 puntos, ¿ya? Voy a tomar este punto de acá y le voy a llamar X1. Voy a tomar este punto de acá y le voy a llamar X2. Y voy a tomar este punto de acá y le voy a llamar X3, ¿ya? 3 puntos. Entonces voy a comenzar a tomar energía desde el punto X1 al punto 1. ¿Ya? Ese va a ser mi primer tramo de energía. Tomo energía del punto X1 al punto 1. ¿Qué voy a tener? Voy a tener presión X1 entre el peso específico más velocidad X1 al cuadrado entre 2G más ZX1, ¿no? Eso va a ser igual acá, ¿verdad? Presión 1 entre el peso específico, velocidad 1 al cuadrado entre 2G más Z1 más las pérdidas primarias, ¿no? Recuerden que el problema me decía que no considere las pérdidas secundarias. Muy bien. Ahora, recuerden que estas tres tuberías están apoyadas sobre el suelo, ¿ya? Lo estamos viendo, a estas tuberías lo estamos viendo desde un plano superior, o sea, lo estamos viendo desde arriba. ¿Qué quiere decir eso? Primero, como he tomado del punto X1 al punto 1, esto es la misma tubería, ¿verdad? La tubería, el diámetro de la tubería no ha cambiado. Por lo tanto, si no cambia el diámetro, no cambia el área. Y si no cambia el área, no cambia la velocidad, ¿cierto? Entonces, la velocidad X1 es igual a la velocidad 1. Ambos se cancelan. Como les dije, todas estas tuberías están apoyadas sobre un plano horizontal, o sea, sobre el suelo, y yo los estoy viendo desde arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que la cota X1 y que la cota del punto 1 son iguales, ¿no? Por lo tanto, también se cancela. ¿Cómo me quedaría? De esta forma, ¿verdad? Px1 entre el peso específico, esto pasa a restar, menos presión 1 entre el peso específico, igual a las pérdidas primarias, ¿verdad? Igual al HF. Ahora, miren, ¿ah? La presión 1, la presión en este punto es atmosférico. Por lo tanto, esta presión es 0, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría? Solo me va a quedar que P es la presión X1 entre el peso específico, va a ser igual a las pérdidas entre el tramo X1 y el tramo 1. Pero yo sé que estas pérdidas son pérdidas primarias, ¿no? Las pérdidas primarias los puedo escribir con la ecuación de Darcy. ¿Qué me dice Darcy?
que la pérdida primaria es igual a F1 por longitud 1 entre diámetro 1 por velocidad 1 al cuadrado entre 2G, ¿no? Y por el precio específico, ¿ya? Esta es la ecuación de Darcy. Ahora, esto fue tomando energía del punto X1 al punto 1. Ahora yo voy a tomar energía del punto X2 al punto 2. Y va a ser lo mismo, ¿no? Al final voy a llegar a lo mismo. Al final voy a llegar a lo mismo, ¿no? Porque es casi el mismo procedimiento. Entonces voy a llegar a esto. Y para el punto X3 al punto 3 también, ¿no? Cuando tome energía de X3 al punto 3 también voy a llegar a lo mismo. Voy a llegar a esto. ¿Correcto? Entonces ya tengo tres ecuaciones. Ahora, miren, ¿eh? Estos tres puntos que yo elegí son puntos bastante cercanos, ¿ya? Son puntos bastante cercanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión del punto X1, del punto X2 y del punto X3 son iguales, ¿ya? Las tres presiones son iguales. ¿Por qué? Porque estoy considerando que estos tres puntos están muy cerca entre ellos, ¿ya? Están muy cerca de la bifurcación. Entonces, están tan cercanos que no van a existir pérdidas. Y si no existen pérdidas, pues las presiones son las mismas, ¿ya? Y eso lo voy a escribir por acá. La presión en X1 va a ser igual a la presión en X2 y va a ser igual a la presión en X3. Por lo tanto, esto de acá va a ser igual a esto de acá y va a ser igual a esto de acá, ¿verdad? Voy a obtener esta ecuación. Esta igualdad, mejor dicho, ¿ya? Voy a obtener esta igualdad. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Lo que voy a hacer es lo siguiente. De esta igualdad, ¿ya? De esta igualdad que les dije, voy a asumir, ¿ya? Cuando no puedo despejar algo o continuar resolviendo, lo que tengo que hacer es siempre asumir. Voy a asumir un valor para F1, un valor para F2 y un valor para F3. En este caso, por simplicidad, voy a asumir que los tres valores de F son iguales, ¿ya? F1 igual a F2 igual a F3. Ya, eso va a ser mi primera asunción. Asumo eso. Entonces, cuando asumo esto, ahora voy a comparar estos dos y voy a despejar el valor de la velocidad 2. ¿Ya? Solo voy a utilizar esta parte de la ecuación y voy a despejar velocidad 2. ¿Qué quiere decir eso? Que este diámetro 2 va a pasar a multiplicar y que la longitud 2 va a pasar a dividir. ¿Correcto? Y como F1 es igual a F2, se van a cancelar, ¿no? Entonces, la ecuación me va a quedar de esta forma, ¿ya? La ecuación me queda de esta forma. ¿Qué es lo que he hecho? He despejado la velocidad 2. Muy bien. Lo mismo voy a hacer para esta ecuación y esta ecuación de acá. Como ambas son iguales, lo que voy a hacer es despejar la velocidad 3, ¿ya? ¿Para qué? Para tener la velocidad 2 en función de la velocidad 1 y la velocidad 3 en función de la velocidad 1, ¿no? Todas mis velocidades van a estar en función de la velocidad 1. Muy bien. Ahora, esto que he calculado lo voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Recuerdan? Esta era la primera ecuación que calculé, ¿ya? Entonces, en vez de velocidad 2, voy a reemplazar por esto de acá. Y en vez de velocidad 3, voy a reemplazar por esto de acá. Cuando lo reemplazo, voy a obtener esta ecuación. Todo en función de la velocidad 1. ¿Ya? Todo en función de la velocidad 1. Entonces ya puedo calcular la velocidad 1, ¿verdad? Simplemente despejo la velocidad 1 y me va a dar este valor. 22.03 pies sobre segundo. La velocidad 2, una vez que ya tengo la velocidad 1,
ya puedo calcular la velocidad 2, ¿verdad? Con esta fórmula. Y también la velocidad 3. Entonces ya tengo las tres velocidades. Ahora, lo que me falta es comprobar si lo que asumí acá estaba bien, ¿verdad? Yo acá asumí que los tres valores de f son iguales. Ahora tengo que comprobarlo. Para eso, voy a hacer esto. Vamos a verificar si f1 es igual a f2 y es igual a f3. Voy a calcular el número de Reynolds. Esta es la fórmula para calcular el número de Reynolds. Yo tengo la viscosidad y también tengo la densidad. Con este número de Reynolds, reemplazo la ecuación de Coulomb-Broglie. Recuerden que el KS lo tengo de dato y el diámetro también tengo para cada tubería, ¿cierto? Con eso voy a calcular el valor de F para cada uno de estos tramos. Y si esos valores de F no son iguales, pues lo que asumí estaba mal, ¿ya? Lo que asumí estaba mal. Muy bien. Para eso voy a armar esta tabla, ¿no? Voy a hallar el número de Reynolds para el tramo 1. Voy a hallar el KS entre D para el tramo 1. Y como tengo de dato el diámetro del tramo 1 y la longitud del tramo 1, lo reemplazo acá y voy a hallar el valor de F, ¿ya? Ese valor de F me va a salir 0.024. Lo mismo hago para el tramo 2, ¿no? Hallo el Reynolds, hallo el KS entre D y calculo el F, ¿no? Con el diámetro y con la longitud. Calculo el valor de F. Y para el tramo 3, lo mismo. Como ven, el F del tramo 1, el F del tramo 2 y el F del tramo 3 no son iguales. Entonces, lo que asumí acá está mal, ¿no? Está mal. Tengo que volver a calcular, tengo que volver a asumir. Y acá lo pongo, ¿no? Se observa que F1 es diferente que F2 y es diferente que F3. Por tal razón, debemos de recalcular dichos factores de fricción. Ahora voy a asumir lo que he calculado acá, ¿ya? Voy a asumir que F1 es 0.024, que F2 es 0.02 y que F3 es 0.0185, ¿ya? Voy a asumir eso. Una vez que asumo eso, nuevamente utilizo estas dos ecuaciones y voy a despejar la velocidad 2, ¿ya? Despejo la velocidad 2 y me va a salir esta fórmula, nuevamente en función de la velocidad 1. ¿Ya? Lo mismo hago para esta fórmula de acá, ¿no? Utilizando esto y esta fórmula, voy a despejar la velocidad 3. Y me va a salir esta ecuación, ¿ya? Recuerden que acá solo me quedaba esto porque F1 y F2 serán iguales, pero ahora ya no estoy asumiendo eso, ¿verdad? Ahora estoy asumiendo un valor de F1, un valor de F2 y un valor de F3. Muy bien. Nuevamente, esto que he calculado lo voy a reemplazar en esta ecuación. ¿Ya? Lo voy a reemplazar en esa ecuación. Y me va a quedar de esta forma, ¿no? Todo en función de B1, ¿ya? Con eso ya puedo calcular la velocidad 1. Si tengo la velocidad 1, calculo la velocidad 2 y calculo la velocidad 3. Ahora, nuevamente, con esas velocidades, voy a comprobar si los Fs que he asumido son los Fs correctos. ¿Ya? Estos son los tres Fs que asumí, ¿verdad? F1 0.024, F2 0.020 y F3 0.018. ¿Ya? Entonces, calculo el número de Reynolds con estas velocidades, ¿verdad? Para el tramo 1, con esta velocidad, calculo un número de Reynolds, ¿no? Un número de Reynolds. Con ese número de Reynolds y con el KS entre el diámetro, calculo el valor de F, ¿ya? Y así lo hago para los tres tramos, ¿no? Como tengo la velocidad 2, calculo el número de Reynolds, tengo la rugosidad relativa, lo reemplazo en la ecuación de Coulomb-Broglie y voy a obtener el valor de F. Y así para los tres tramos. Como se dan cuenta, miren, el valor de F que me ha salido para el tramo 1 es 0.024.
Y el que asumí también es 0.024. Del tramo 2 es 0.02 y el que asumí es 0.02. Y lo mismo para el tramo 3, ¿no? Entonces, debido a que los valores de F1, F2 y F3 hallados son cercanos a los asumidos, se puede considerar que esta ya es la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Una vez, una vez que ya tengo los valores de F, ya puedo calcular los caudales, ¿cierto? El caudal 1, recuerden, es la velocidad 1 por el área 1. La velocidad 1, acá está, ¿no? Ya lo calculé. Es 20.40. Con esa velocidad calculo el caudal 1. Lo mismo para el caudal 2 y lo mismo para el caudal 3, ¿no? Y eso es lo que me pedía el problema. Calcule el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3, ¿ya? Esa sería la solución para este problema. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes. A ver, jovencitos, ¿alguna pregunta? Bueno, jóvenes, parece que no hay preguntas. Entonces nos quedaríamos acá, ¿correcto? Nos vamos a quedar acá. La siguiente semana vamos a continuar con problemas de flujo en tuberías, ¿ya? Vamos a continuar con flujo en tuberías y vamos a pasar ya a un nuevo tema. Sí, sí te voy a pasar los PPTs, ¿ya? No te preocupes. Muy bien, jovencitos. Entonces, gracias por la atención. Nos quedaríamos hasta acá, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Cuídense. Buen fin de semana.